Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo los diferentes libros que pasan por mi lista de lectura. La verdad es que este video es especial por muchas razones. Una de ellas es que, pues primero, este video va a quedar publicado antes de los videos que me faltan para terminar la lista de John. Entonces los que me han venido siguiendo saben que estoy leyendo de manera cronológica a John Katzenbach, pero y pues ya tengo todos los videos de esa lista de lectura que ya terminé, ya están grabados. Lo único es que no he tenido tiempo para editarlos. Entonces, y pues lo estoy editando y todo esto porque estamos quise publicarlo antes por las fechas. Ahorita hablo más de eso. Pero sí, básicamente esto es un salto, bueno, como un stop en la lista de lectura de John, o de los videos de la lista de John, porque en realidad esa lista yo ya la terminé. Y sí, entonces esos videos ya están, por eso también se van a dar cuenta cuando publique esos videos, posiblemente la parte de atrás se va a ver muy diferente a este. Y bueno, esos son otros motivos también allí. En general estos últimos meses o semanas, bueno, han sido de muchos cambios para mí, entonces creo que pues vale la pena mencionarlo. Yo ya no estoy en Colombia, empecé mi doctorado hace unos meses y tuve la oportunidad de hacerlo en otro país, en Estados Unidos específicamente. Entonces hace unos meses llegué a Estados Unidos y entonces pues han sido muchos cambios y por eso también se van a dar cuenta. Por el momento este va a ser el fondo que voy a manejar, todavía no sé, todavía estoy en ese proceso de mirar cómo voy a seguir grabando los videos, por supuesto, pero la idea es seguir compartiéndoles mi experiencia con los diferentes libros que se pasan por mi lista de lectura. Entonces hace unas semanas, no sé, o días, publiqué un short en el que mostraba un libro que dije, bueno, me lo voy a leer, aprovechando que estamos en el momento que estoy haciendo este video, justamente ayer, viernes, se estrenó Wicked for Good. Entonces no sé si aquí la gente que ve el canal, los videos, que tanto están en el tema de Hollywood o las películas, y específicamente las películas basadas en musicales de Broadway. Pero pues yo, es algo que a mí me gustan mucho las películas y me gustan mucho los musicales, y especialmente con Wicked tengo una historia muy particular porque yo, desde antes que empezaron a grabar las películas, yo ya conocía The Wicked, del musical, a pesar de que nunca lo he visto, porque conocía las canciones y porque había visto videos de escenas de la obra musical en YouTube y todo eso. Y pues es una historia que me gusta a partir del musical. Entonces la verdad es que yo del Mago de Oz como tal, que se supone que esto es como no un recuento, sino la historia de las brujas que aparecen en la historia del Mago de Oz. Yo no sé mucho del Mago de Oz, nunca me he visto la película original, no me he leído, porque creo que también está basado en libros. La verdad, yo lo único que sé es precisamente por Wicked. Entonces es muy curioso. Pero sí, desde mucho antes de que empezaran con el tema de las películas, a mí ya me gustaba, yo ya escuchaba las canciones y eso. Y cuando empezaron con el tema de que iban a hacer las películas, pues obviamente me interesé todavía más. Hace unos años, ya no me acuerdo exactamente cuánto, creo que creo que 5 años o más, yo me leí el libro en el que está basado el musical de Broadway, porque en Broadway está el musical, pero ese musical fue basado en un libro, y ese libro es del que yo voy a hablar hoy. Es el libro que se llama Wicked. Entonces, intenté darles un contexto un poco de mi historia con esta historia, valga la redundancia. Pero sí, hace unos años yo me lo leí, precisamente antes de que saliera la primera película y todo, porque pues para los que saben está dividida en 2 partes. Entonces, antes de que saliera la película yo me lo leí, pero hace mucho más de eso. Es que no me acuerdo la fecha, ahí me perdonan. Creo que pasé 5 años, más o menos, que me lo leí por primera vez. Y me lo leí porque estaba interesada en saber precisamente cuál había sido el origen del musical. Obviamente yo creo que muchas personas ya saben, por todo el boom que ha sido las películas, que el libro no tiene nada que ver con el musical, o bueno, sí tiene ciertas similitudes, y ahorita voy a hablar de eso, pero en general es muy diferente, el tono es muy diferente, hay muchos cambios y todo ese tipo de cosas. Pero entonces pues yo en ese momento me lo leí, me gustó porque pues me pareció una historia precisamente diferente. Y pues ahorita, a puertas de que iba a estrenar la segunda parte de Wicked, dije,
me lo voy a conseguir y me lo voy a volver a leer, porque la primera vez me lo leí en digital. Dije, no, ahora me lo voy a volver a leer, pero me lo voy a volver a leer, precisamente con el objetivo de compartir, hacer mi diario aquí visual de mi experiencia con la historia, y hablar también un poquito acerca de qué tan diferente es de las películas. Sobre todo porque, o sea, acá donde les estoy grabando este video es porque hace literalmente unos minutos acabo de llegar del cine de verme la segunda parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo siempre hago, voy a manejar una parte sin spoilers, para los que de pronto les interese, una parte con spoilers, para los que quieran saber todos los detalles. Y en la parte con spoilers voy a hablar de la película, específicamente de la segunda parte. O bueno, voy a ver si combino un poquito. Voy a evitar que el video se me vaya muy largo, ahí me perdonan si eso pasa, pero la idea es darles una idea muy general. Estoy segura que se me van a olvidar muchas cosas además, porque la verdad es que hay muchos detalles, pero sí, ese es el plan. Vamos a ver cómo nos va. Entonces sí, como les digo, hoy vamos a hablar de este libro que se llama Wicked y tiene un subtítulo largo que es La vida, como la vida y los tiempos de la malvada bruja del oeste. Sí, del oeste, sí. Está en inglés, pues porque pues estoy acá en Estados Unidos y bueno, dije, bueno, aprovechemos, la primera vez me lo leí en español, ahora me lo leí en inglés. Y este es un libro que es de 1995, entonces tiene sus años ya, imagínate, tiene 30 años precisamente. Y fue escrito por Gregory Maguire. Es el primer libro de ¿eso qué es? Una serie de libros. Si no estoy mal, hay 4 libros o 5, la verdad es que yo lo más que sé es sobre este, no sé de los otros, no sé si me lean los otros, porque pues a mí me interesa esta historia y lo que yo digo, a mí me nació el interés por el libro fue gracias al musical, entonces a mí me interesa como la historia de Elphaba y de Glinda, y bueno, entonces no sé si decida seguir con los otros libros, pero por el momento de este es el que vamos a hablar. Esta versión está súper linda, yo hice un short y mostré esta tapadura, tiene su cuerdita de guía y si ven es como brillantico, es súper bonito, que en la parte de atrás tiene como una descripción y tiene unas imágenes, tiene un mapa, vamos a ver qué tanto lo coge ahí la cámara, en un donde se ve la ciudad de Esmeralda, se ve Cheese y se ven las diferentes ciudades. Y en la parte de atrás está también el mapa. Y dentro del libro tiene muy pocos dibujos, la verdad, pero sí. Sobre todo cuando se dividen los como las partes, porque este libro está dividido en 5 partes. 5 partes y cada parte tiene también sus capítulos. Si ven acá, esta es la lista como de contenidos y ahí se ven bien como todos. Entonces sí, tiene 5 partes como tal. Es una historia que, a ver si encuentro la imagen. Hay una imagen que me gusta mucho, creo que es justamente la del último capítulo porque se ve la bruja, por supuesto, Elphaba, que es nuestra protagonista. A ver si la encuentro, creo que sí, ya ves, ya casi. Se ve la bruja y se ve Dorothy también. Para los que sepan sobre como la cultura de El Mago de Oz, yo sé muy poco, sé lo que sé por este libro y por el musical y ahora por las películas. Entonces, aunque bueno, no sé si ese sí es el que me interesaba ver. En fin, cada capítulo tiene su imagen ahí, es súper chévere, me parece súper bonito. Y bueno, hablemos de generalidades de esta historia. ¿De qué trata Wicked? Wicked es precisamente la historia o sea, el título lo dice, la historia de la malvada bruja del oeste. Básicamente nos encontramos con que se supone que, como yo decía, esto es una versión que relata cómo las brujas que aparecen en la historia original del Mago de Oz, cómo fue que llegaron a ese punto. Y se enfoca mucho especialmente en la historia de Elphaba, que Elphaba es la bruja malvada del oeste, o pues la que todos conocemos, que es de color verde, ¿verdad? Se me olvidó mostrar también, verde. Súper bonita esta versión, la verdad. Y pues básicamente es la historia de ella, de cómo fue su nacimiento, cómo fue su vida y cómo fue todo su proceso. De lo que sabemos, o sea, esta historia como que conecta con la historia del Mago de Oz en cierto punto, pero pues obviamente voy a intentar no dar muchos detalles, aunque yo imagino, o sea, si ustedes conocen la historia del Mago de Oz, saben cómo termina la historia de la bruja, pero para los que no, entonces no voy a decir mucho. En fin, la cuestión es que esta historia está dividida en 5 capítulos y cada uno de esos 5 capítulos es como un salto en el tiempo. Es una historia que maneja diferentes líneas temporales.
Entonces nosotros tenemos la oportunidad de conocer desde el inicio cómo se dio el nacimiento de Elphaba, cómo fue parte de su niñez, luego su juventud cuando llega a Shiz, a la universidad básicamente, y luego cómo fue que de ahí avanzó. O sea, en literal les voy a decir los saltos de tiempo que hay. Tenemos esa parte de la niñez y luego cuando llega a Shiz tiene más o menos 18 años, luego hay un salto de 5 años, luego hay un salto de 7 años y luego hay otro salto de 7 años. Si mis cuentas no me dan mal, al final de la historia tenemos a una Elphaba que está básicamente cercana a los 40 años. Entonces es un salto bastante alto. Ya por ahí, si empezamos a comparar un poquito con lo que es el musical y ahora las películas, creo que ese es uno de los cambios que ya han hecho. En el musical y en las películas hay un solo salto. No estoy muy segura porque creo que no es tan claro, y creo que ahorita que acabo de llegar precisamente a ver la película, al inicio empiezan mencionando cuánto tiempo ha pasado desde que la bruja se fue, pero la verdad no me quedó muy claro como que cuántos años han pasado. Si no estoy mal, en el musical se supone que son como 5 años, pero bueno, la verdad es que no sé. Ahí sí, si alguno sabe más de eso, pues sí, siéntete libre de comentar. Yo no estoy muy segura acerca de ese salto de tiempo que manejan tanto en la obra de teatro, en el musical, como en la película. Acá sí les puedo mencionar, son 5 años. Y sí, entonces, la verdad es que la historia, estoy tratando de pensar qué tanto les puedo contar, pero desde el inicio nos cuentan que obviamente Elphaba nació siendo diferente. Primero, sus papás querían que fuera un niño y no una niña, pero aparte de eso, pues nace de color verde y nace con unas características físicas muy particulares, ¿no? Los dientes son apilados, la barbilla se alarga, la nariz, o sea, todo ella, no solo el color, sino también ella. Y pues nos cuentan un poco de cómo es que ella es recibida inicialmente por sus padres y cómo va ese proceso de crecimiento un poco. La verdad es que me parece súper chévere porque la historia se enfoca mucho, yo digo que le ayuda a uno precisamente a generar también cierta empatía con el personaje de Elphaba, porque no tiene la oportunidad de verla desde el inicio y darse cuenta precisamente de, en parte, pues qué fue lo que la llevó a ella a adquirir la personalidad que ella adquirió. Ella es una mujer que, o sea, cuando crece y todo eso, es una persona que mantiene muy a la defensiva, pero en un sentido muy, yo diría que muy, o sea, la personalidad de ella es muy seca, y es muy, pero es muy sarcástica también, o sea, es muy particular, pero uno llega a encariñarse, y yo me encariñé, claro, sobre todo porque hacia el final uno se va dando cuenta que lo que ella quiere en realidad es simplemente vivir su propia vida, y ya, y entonces como que, pues que no la dejan, ¿verdad? En fin, la cuestión. La historia básicamente maneja, o sea, si nos vamos a lo más general de que es Wicked, es literal la narración de su historia, de su familia, de sus papás, de sus hermanos. Ella tiene 2 hermanos, unos nésaros, que también vemos en la obra musical. Hay una diferencia también, yo no sé si eso sería un spoiler, yo creo que lo voy a dejar para la parte con spoilers, pero bueno, ella tiene un hermano, esta hermana también tiene un hermano que nació después de Nésaros. Este hermano uno no lo ve en el musical y uno no lo ve en las películas, o sea, es una de las cosas que cambiaron. Y sí, entonces básicamente nosotros tenemos la oportunidad de ver esa primera parte y luego cuando ella llega a Shiz, que es cuando conoce ya a muchos de los personajes que conocemos del musical y de la película ahora. Entonces ahí es donde conoce a Glinda, o Galinda también, y conoce también a Fiyero, a Boq. Hay muchos más personajes que de por sí se sabe que en el musical ya no están, aunque en la película ha tratado de traerlos más. Entonces los amigos de Glinda, que es Fanny, Shen Shen, aunque no me acuerdo si Shen Shen está en el libro, bueno, pero Fanny sí está, Avarik, que Avarik la verdad es que a pesar de que ahorita en la película lo trajeron, también lo cortaron mucho. En el libro tiene más papel, es más importante. Por supuesto Madame Morrible, que sí, tiene un papel también muy importante. En realidad en el libro considero yo que es uno de los personajes más importantes porque impulsa mucho de lo que pasa y de lo que intenta hacer Elphaba. Y obviamente el mago,
o The Wizard. Entonces, si hablamos de personajes, este libro tiene una cantidad de personajes, bueno, aparte de los animales, porque una de las cosas que también es muy común de esa historia es que aparte de las personas normales, bueno, de los sí, o sea, es que es como raro definirlo, pero como es algo muy de ciencia ficción y de fantasía, sabemos que están obviamente las personas, pero también están los animales y están los animales, animales con A mayúscula, que son los animales que pueden hablar y que tienen trabajos y que son educados y demás, que es el papel del Dr. Dillamond, que es la cabra que conocemos también del musical y de la película. Y parte yo diría que del nudo de la historia, eso sí creo yo que está muy bien concentrado tanto en las películas y en la obra musical y en el libro, es el hecho de que los animales se están viendo afectados porque de alguna otra forma les están empezando a prohibir hacer las actividades que ellos hacen y los están tratando de deshumanizar, ¿no? Y de alguna otra forma de que pierdan la voz, pero literal como algún tipo de involución. Y Dr. Dillamond obviamente está en ese proceso, como que él trabaja en el área de ciencias de la vida, de ciencias naturales, y él está buscando como que hacer su propia investigación y saber qué está pasando. Elphaba obviamente encuentra en eso un interés y ella también se le une para ayudarle. Y bueno, básicamente eso va pasando más o menos en la segunda, como es en ese, bueno, eso es como un tercer salto, bueno, cuando están en la época de la universidad, que es cuando le conoce también a Glinda y bueno, todos los demás. Eso es muy, yo digo que es conservado hasta cierto punto en el libro y del libro a la obra y a las películas. Hay muchas diferencias en cuanto a qué tanto interés se le da como a esas amistades. Creo que esa es una de las cosas que es diferente definitivamente, pero ahorita hablo más de ello en la parte de los spoilers. Pero sí, si hablamos de generalidades, en realidad es como la historia de cómo esta mujer, que desde que es una bebé básicamente, siente como que es obviamente diferente y eso le afecta mucho, pues obviamente en su crecimiento, en su desarrollo, pero como ella logra crear una personalidad que se vuelve su coraza y encuentra como que una razón y un objetivo, que para ella es en este caso ayudar a los animales y entender también qué es lo que está pasando en Oz como tal, sobre todo porque se ve que, o sea, es una historia que el libro, hablamos, igual que no quiero acá confundir las cosas, pero en el libro hay un contexto político bastante pesado, es una historia de autoritarismo, es una historia de pues, yo no sé si llamarlo como una dictadura, pero pues obviamente es algo bien que uno dice interesante que hayan logrado trasladarlo a un musical que se considera que es muy familiar, aunque pues la parte 2 es diferente, pero que es muy familiar porque obviamente lo que hacen es que omiten mucho de lo que el libro maneja, aparte de eso que describen situaciones de orden público, de crímenes y de cosas que son bastante pesadas, ¿no? Hablando del libro, que obviamente en el musical y en la película no se menciona tanto. Entonces es bastante interesante, la verdad, tener una perspectiva, como que leer el libro y luego meterse a ver las películas y el musical, porque sí hay mucha diferencia, pero uno entiende por qué se hacen los ajustes también. Y por eso pues yo digo, es bastante interesante tener la oportunidad de conocer como que de dónde salió. Que obviamente es muy chistoso porque yo he visto muchos TikToks y muchos comentarios de mucha gente que dice como que, mire, la película puede ser muy familiar o algo así, pero no dejen que los niños jóvenes lean este libro porque el libro es muy diferente. El libro tiene y toca temas y no solamente los toca de manera como superficial, sino que los describe y los menciona y entonces sí se torna un poquito oscuro por momentos. Pero pues la verdad, o sea, muy curiosamente, ahora que me lo terminé de leer precisamente por segunda vez, yo lo recordaba mucho más oscuro, no sé por qué. Yo me lo leí hace como 5 años, que todavía no sé exactamente cuándo, pero creo que hace 5 años. Y pues no sé si era porque pues yo ya soy adulta, entonces no, o sea, no sé, pero por algún motivo, ahora que me lo terminé de leer, yo lo recordaba más oscuro. No sé por qué, pero pues lo recordaba más oscuro. Ahorita me pareció más suave, tiene sus temas también, pero no me pareció tan, o sea, no sé por qué tenía un recuerdo tan, es que es súper oscuro. Yo diría que tampoco es tan oscuro, o sea, sí, pero pues
O sea, no sé, creo que eso ya queda como a discreción de cada uno. Pero sí, el libro nos cuenta como que esa historia de ella es muy enfocado en ella, muchísimo, o sea literal todo es ella, el papá. Y por medio de la historia de ella es que tenemos la oportunidad de conocer esos otros personajes y lo que pasa con ellos y cómo todo desencadena y llega hasta el punto donde uno se encuentra con lo que pasa en la historia del Mago de Oz. ¿Qué más les puedo decir? Es una historia que tiene o sea, esto es de las generalidades, ¿no? Y ya les hablé un poquito de los personajes. Y lo que pasa es que quiero evitar de pronto entrar en comparaciones ya, porque siento que si me meto en comparaciones empiezo a dar spoilers. Entonces no quiero hacer eso. Pero sí, o sea, tiene muchos personajes. Obviamente hay unos más centrales que otros, pero todos obviamente aportan algo a la trama. Y también en cuanto, bueno, me parece que es un libro que tiene buen ritmo, no dije cuántas páginas tiene, pero tiene como 400. Entonces es un libro que es corto. Y tiene buen ritmo y es entretenido. A mí me gusta porque a mí me parece que es un libro entretenido. Todo, o sea, las 5 partes son todas diferentes, porque obviamente son diferentes tiempos en la vida de Elphaba, pero todas, o sea, no se siente acelerado y creo que hacia el final también o sea, como que todo va en un orden que tampoco no se pierde ni nada. O sea, la verdad es que es una lectura que a mí las 2 veces que me lo he leído, me ha gustado y pues teniendo esa posibilidad de compararlo con lo que hoy tenemos como desde el musical y ahora las películas, me parece súper interesante poder tener esos puntos de comparación, porque es una de esas cosas que uno dice como que obviamente las películas y la obra de teatro no, o sea, no son fieles al libro, porque pues esa no era la idea precisamente era este libro transformarlo a algo que fuera más para un público más general, y creo que se lo consiguió el musical, pero me parece bien porque es fácil precisamente uno poder decir que separa el libro del otro contenido. Y en mi caso, a mí me gusta el libro y a mí me gusta el musical y las películas, que también han hecho sus cambios del musical. Entonces sí, a mí me gusta y yo lo recomiendo, sobre todo si les interesa como de pronto este mundo de Mago de Oz. A mí, como yo ya mencioné, yo no es que sea súper fan nunca me he visto las otras películas, ni los otros libros, ni sé mucho de esa historia, pero considero que para los que les gusta, por ejemplo, me parece súper interesante poder ver esta perspectiva de lo que este autor cree que fue lo que pasó con las brujas de Oz. Pero también lo recomiendo para las personas que de pronto, o sea, también a las personas que les gusta el musical, pero tienen que ir con la mente abierta en el sentido de que es muy diferente. Esa es una cosa, ¿no? Creo que esa fue una de las cosas que yo tenía clara. Yo dije, bueno, yo sé que esto es diferente. Hay cosas que son similares, pero es diferente. Entonces también lo recomiendo. Y si les gusta también, o sea, lo que yo digo, tiene un contexto muy político y muy social que me parece también interesante poder tener la oportunidad de verlo como en algo que es como tan de fantasía o de ciencia ficción. Entonces yo en general lo recomiendo. Yo lo recomiendo, a mí me gustó, la segunda vez que me lo leo y me gustó de nuevo. Y teniendo todo tan fresco con las películas, creo que esa está más chévere. Sobre todo porque cuando empezó todo el tema del rumor de las películas, una de las cosas que el director estaba diciendo y demás era que querían aprovechar que las habían separado en 2 para incluir de pronto más aspectos del libro. Vamos a ver, voy a intentar recordar qué tanto habrán incluido el libro, ¿no? Pero bueno, ya ahí les di unas pistas de qué. Entonces, pues sí, o sea, siento yo que esto es muy vago, pero pues lo que digo, la idea es darles una idea de qué tanto, o sea, de qué trata este libro de manera muy general, y ya si les interesa leerlo, pues se lo leen. Si ya se lo leyeron, o se han visto las películas, o se han visto el musical, entonces vamos a hablar de los spoilers, ¿vale? Pero sí, entonces sí, vamos a hablar de los spoilers una vez, mejor dicho. Entonces, a ver, lo que pasa es que obviamente hay que tener en cuenta muchas cosas acá, y acá voy a empezar a hablar también de las películas y del musical. Yo nunca me hice un musical en vivo, espero aprovechar ahora que estoy acá estudiando, de pronto en algún momento ir a Nueva York y vérmelo, que sí me gustaría, pero pues ya me vi las películas, las 2, entonces tengo una idea, y bueno, del musical me he visto videos en YouTube, entonces también. Pero a ver, ¿qué puedo decir? O sea, creo que el spoiler principal es esta, aunque yo dije, bueno, si ustedes conocen algo de la historia del Mago de Oz, ¿saben? Obviamente todos sabemos que Elphaba muere,
Entonces eso es como lo obvio. Aunque bueno, en el musical y en las películas, como es todo muy familiar, ella no muere. Ella hace creer a Linda que está muerta, pero ella está muerta. En el libro, bueno, esa es otra cosa, yo no sé, porque como se supone que hay más libros después de este, solo que el segundo se supone que es del hijo de Elphaba. Yo no sé si Elphaba vuelve a aparecer, no sé, no he leído, no me he hecho spoiler, pero en este libro Elphaba está tan muerta como muerta, pues está muerta. Y muere de acuerdo a lo que se conoce que pasa en la historia del Mago de Oz, que es cuando Dorothy le tira un balde de agua y ella es alérgica al agua y se derrite. Eso es curioso porque eso es algo que viene en este libro, lo toman y dicen que ella es alérgica al agua. Y desde el inicio, desde que es muy niña, y ella le huye al agua. Entonces es muy curioso ese punto en particular y eso lo toman precisamente y aprovechan de eso. En el musical lo toman como un rumor, como que es un rumor que se ha instalado en la gente y así es como hacen creer que ella está muerta, pero ella no está muerta, pero así. Y curiosamente, saltándome directo hasta el final, la escena en la que ella muere por el tema del baldado de agua es muy curiosa porque en este libro lo que sucede es que Dorothy no la quiere matar, es un accidente. La bruja está esperando que Dorothy le dé los zapatos de su hermana, que eso hace parte también por supuesto del musical y de las películas, pero sin querer el vestido se le prende un fuego y Dorothy, que no sabe de la alergia que tiene Elphaba al agua, le echa un agua para apagarla. Entonces es sin querer. La verdad es que todo lo que pasa con Dorothy es muy curioso porque es una fiel. Otra cosa que es muy similar al musical precisamente y a las películas es que si bien todo esto pasa en el contexto de la historia del Mago de Oz, aquí tampoco conocemos mucho a Dorothy y a sus amigos. Es también como que hacia el final, bueno, como que llega un punto en el que empiezan a hablar como que pues justamente cuando se le cae la casa encima de Neclaros, que es la hermana de Elphaba, es cuando empiezan a introducirlo, pero nosotros nunca tenemos la oportunidad de como conocerlos mucho, sino solo a través de los ojos de Elphaba. Y ella obviamente está en este proceso de que ella necesita, o sea, ella le coge rabia a Dorothy por el tema de los zapatos de su hermana. Creo que, a ver, si empezamos a hablar un poco del tema, por ejemplo, de cuál es el objetivo de Elphaba en el libro, cuál es el objetivo de Elphaba en las películas, bueno, en el musical, se sabe que, pues, o sea, partamos del musical. En el musical todo es porque ella se da cuenta, ella quiere rescatar a los animales y se da cuenta que él es el mago el que está detrás de todo eso y que todo el mundo le cree al mago. El mago es un falso, mejor dicho. Entonces en el musical ella quiere que todo el mundo se dé cuenta de eso y aparte de eso ayudar a los animales. Eso lo trasladan a las películas. Y justamente ahora que vengo de ver la segunda parte me gusta, siento que eso lo toman un poquito más del libro, que le dan un poquito más de énfasis al tema de los animales, porque en el musical pasa, pero siento yo que como que es muy superficial, y en la película sí, y me gusta, una de las canciones originales, precisamente la segunda parte, que es la canción de Elphaba, es con los animales, y me parece que, o sea, a mí me gustó que le dieran un poquito más de peso a eso, porque acá en el libro, o sea, eso es una parte muy muy relevante de eso. Ella trabajó junto a Dr. Dillamond en el estudio que le estaba haciendo, le estaba intentando identificar cómo era que, o sea, primero si era que pasaba, que los animales podían como involucionar y volver a un estado más salvaje, y si había forma de revertir también eso. Y pues Elphaba se une, Boq se une, o sea, es muy curioso porque yo te decía, bueno, no lo quiero mencionar en las generalidades, pero una de las cosas que me parecen más particulares es que ella acá, por supuesto, Elphaba y Diana son amigas, perdón, pero la amistad, si bien es importante para ellas, siento yo que hay amistades más importantes para Elphaba en el libro. Entonces, por ejemplo, Boq. Ella con Boq se conocen desde que son niños y precisamente porque ella en la historia nos cuenta, como nos cuentan parte de la niñez de Elphaba, a ella la llevaban a jugar con otros niños en Munchkinland, porque pues, eso es algo también muy similar, aunque bueno, hay varias diferencias ahí en eso, sí, en las películas el papá de Elphaba es el gobernador, pero acá, o sea, no digo que no sea el gobernador, sino que no, es que él no es el gobernador. En el libro él es como un ministro, como religioso. Es una familia muy religiosa él. Creo que ella sí tiene cierto legado de gobernadores, pero es por parte de la mamá. Si mal no me recuerdo, lo que pasa es que eso es muy como del inicio.
es por parte de la mamá, no tanto por parte del papá, aunque puedo que me esté equivocando otra vez. Pero me parece muy curioso eso, esa es una de las cosas que me parece curiosas porque el papá de ella es muy religioso. Y bueno, la verdad es que detrás, o sea, es que el libro tiene muchas cosas que ver, la película y la obra de teatro no, como que sí, obviamente las omite, aunque en la obra de teatro se ve, creo que en la película eso sí lo omiten, el dragón, y resulta y pasa que es que el dragón acá sí es relativamente muy importante porque el dragón es como un circo andante, hay como un circo andante que tiene un dragón, y que ese circo andante es como si tuviera la capacidad de como que ver el futuro de alguna otra forma, y entonces hay como unas personas que manejan ese circo andante, y como, sí, entonces se llama así, después que no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama The Clock of the Time Dragon, es como un reloj, sí, es como un reloj, y entonces ahí es como si viera el futuro en parte. Entonces, ¿qué pasa? Va andando por diferentes ciudades y como que revelando secretos de los habitantes y como que generando muchas controversias. Y entonces el papá del Faba cree que eso como que no, obviamente no es de Dios, y entonces se va a luchar en contra de eso. En fin, la cuestión es que, ¿por qué resulta yo hablando de esto? Así, porque bueno, está hablando de la niñez de Elphaba y de cómo Bob y ella se conocen porque ellos jugaron de niños, y en el transcurso de la historia en el libro ellos son amigos. Entonces, y se encuentran hasta más veces que Elphaba con Glinda, porque la verdad es que la historia de Elphaba con Glinda en el libro está limitada obviamente a sus años de universidad. Ellas comparten habitación tal cual como en la película y en el musical, a pesar de que Glinda obviamente no quería, y hay cierta rivalidad al inicio, pero luego se transforma en una amistad. Me parece me gusta mucho la forma en la que también acá como que desde el inicio Elphaba siente cierto interés hacia Glinda, pero es porque o sea, ella dice como que yo sé que esta muchacha que se ve como tan superficial, ella es inteligente y hay algo allí, pero ella no lo ha descubierto y ha vivido mucho en la superficialidad. Me gusta que, por ejemplo, en el libro dicen Glinda es inteligente, o sea, o sea, el hecho de lograr llegar a la universidad para ella es algo que demuestra que es inteligente, pero en efecto está muy enfocada como en otras cosas que como que no la dejan como que brillar por su mente. Me parece eso interesante porque en el musical y en los libros, en el musical y en la película, el personaje de Glinda o sea, es superficial, y eso se como que se conserva con lo del libro, pero aparte de eso no la hacen ver como una persona como tonta, o sea, como que es superficial, en su cerebro no hay nada, solamente lo superficial. No, o sea, la verdad en el libro nos dicen ella es inteligente. Y curiosamente otra de las cosas es que en el libro la que tiene poderes desde el inicio, o bueno, la que se enfoca en tener poderes y ser mágica es Glinda. Ella está interesada en el musical y en las películas se ve que ella está interesada en que Madame Morrible le dé clases para ya pues volverse experta en hechicería, pero en el libro se ve que ella desde el inicio sí tiene acceso a esa clase y ella aprende a hacer hechizos. En el libro es ella la que le pone el hechizo a los zapatos de Nézaros, no como en el musical y en las películas, que es Elphaba la que hace eso. En el libro, por lo contrario, a Elphaba le cuesta mucho hacer magia, a pesar de que ella de por sí tiene ciertos poderes. Desde niña ella como que tiene la capacidad, gracias como a un espejo, de ver el futuro. Eso sí lo puede ver ella. Ella tiene como ciertas imágenes del futuro y ella tiene visiones. Que eso pues también está en el musical y ahora en las películas. Entonces eso sí es una similitud por ese lado. Pero sí, lo que yo digo, ellas solamente tienen como este momento en el que comparten, cuando Glinda, hablando de Glinda y Elphaba, comparten en el inicio, y luego ellas van a la ciudad Esmeralda, pero va todo el grupo, aunque pues ellas tienen su encuentro con el mago, ese primer encuentro que también pasa en el musical y en las películas, y ahí es cuando Elphaba no lo desafía de frente como pasa en las películas y en el musical, pero ella toma la decisión y dice: yo me voy a quedar aquí porque yo necesito entender qué es lo que está pasando. Aparte de eso, porque
en el libro, cuando eso pasa, también es porque se ha muerto el doctor Dillamond, aparece muerto y todo el mundo dice que es un accidente, pero se sabe que fue un asesinato. Eso es otra de las cosas como oscuras, ¿no? En las películas y en el musical el doctor Dillamond está vivo hasta el final. Pero acá no, acá sí lo matan a la cabra. Y ella está en ese proceso de investigar qué es lo que está pasando. ¿Qué más? Así como que es importante. Esa es una de las partes oscuras. También todo el tema de... bueno, en el libro, el Faba, si bien quiere irse a encontrar al mago, en realidad ella tiene un objetivo y su ojo está puesto en matar a Madame Morrible. Porque ella dice que es Madame Morrible la que mandó a matar a Dr. Dillamond primeramente y la que intentó reclutarla a ella, Glinda y a Nessaros para que fueran como espías y trabajaran para ella y para el mago. Entonces, eso es una diferencia, ¿no? Porque en las películas y en el musical se ve que como que desde el inicio es simplemente ella contra el mago. Y sí, obviamente Madame Morrible está ahí, pero que en realidad es como que el principal enemigo es el mago en el libro. En el libro el mago es parte de su objetivo final, pero ella está enfocada y ella dice, es que la que tiene que morir es Madame Morrible. Y es más, en determinado punto, creo que cuando ella tiene 23 años, que es cuando se da el salto después de haber separado caminos con Glinda, no la encontramos ella está en proceso de perseguir y matar a Madame Morrible. Entonces, esa es una de las cosas que es diferente, es curioso. Al final, ella logra matar a Madame Morrible, o sea, Madame Morrible muere en el libro también. Y es parte de la excusa que tienen también para decir que hay que matar a la bruja en el libro. Eso obviamente no pasa en las películas ni en el musical. Entonces, otra cosa es la relación con Fiyero. Entonces, en el musical y en las películas nos lo venden un poco como un triángulo amoroso. Acá no, acá Glinda nunca estuvo interesada en Fiyero. Acá Fiyero Fiyero y el Faba tienen una relación amorosa, pero es después de ese reencuentro. Entonces, ellos se dividen cuando después de visitar la ciudad Esmeralda, Glinda y el Faba obviamente se queda, Glinda se devuelve, y bueno, sí, todos, o sea, básicamente el Faba deja de estudiar y se queda en la ciudad Esmeralda. Pero entonces 5 años después nos encontramos que el Faba está en ese proceso de intentar matar a Madame Morrible y Fiyero lo encuentra por pura casualidad. Y entonces ahí es donde se empieza a establecer la relación entre ellos. Fiyero, creo que pues, las personas que han escuchado saben, Fiyero acá en el libro está casado, tiene hijos, pero bueno, la cuestión es que ellos tienen su relación, él es infiel a su esposa con el Faba y tiene su relación durante varios tiempo. Ya, sí, no me acuerdo exactamente el entretanto, pero dura bastante. Hasta que de alguna otra forma pasa algo muy similar a lo que pasa en el sí, yo diría que es similar en el sentido de que como él está ayudándola a ella, a él lo matan por estarla ayudando a ella, sin que ella se dé cuenta. Ella se va y él se queda en el lugar donde ellos se encuentran, pero allí llegan y lo matan a él, y lo matan, o sea, también muere. A pesar de que hacia el final nos dan como una idea de que el Faba siempre tiene como la esperanza de que Fiyero no esté muerto. El Faba, o sea, en el libro también, y creo que se lo trasladan a la película, las películas de musical, ella ama a Fiyero, lo ama muchísimo. Es más, en el libro ella enloquece cuando se da cuenta que Fiyero está muerto. Eso es una de las cosas que pasan y donde se da otro salto, ¿no? Hay la parte cuando ella tiene 23 años, más o menos, que tiene su relación con Fiyero y eso, termina cuando ella se da cuenta que Fiyero está muerto y ella la llevan a un sanatorio, literal, como de monjas. Y ella llega allí y ella hace como un pacto de silencio durante muchos años, y la próxima vez que nos encontramos con ella es cuando ella está saliendo ya de ese sanatorio, porque ya está recuperada, han pasado 7 años y ella sale con un niño de 7 años que se llama Lear. Lear es lo que es el hijo de ella y de Fiyero. A pesar de que ella, como de alguna otra forma, o sea, ella después de darse cuenta de la muerte de Fiyero, quedó tan trastornada que ella no sabe que tiene un hijo, y ella no trata a Lear como si fuera su hijo. Hacia el final un poco es que ella como que con el paso del tiempo se va dando cuenta de que ese hijo, o sea, ese niño que las monjas mandaron con ella, es el hijo. Obviamente todo esto está cortado del musical y de las películas,
no, o sea, no tenemos, o sea, no pasa, o sea, ya, ellos no tienen un hijo, por lo menos que lo veamos, pero la relación, o sea, la parte de la relación, obviamente sí se conserva y el triángulo amoroso no existe. ¿Qué otra cosa pasa? Que Linda si se casa acá, si está casada con un hombre muy rico, pero pues, y ellas tienen su reencuentro, ellas se reencuentran en determinado punto, porque bueno, Glinda tiene, como estoy mencionando, ella tiene poderes, ella sí es una hechicera, y ella fue la que puso el hechizo en los zapatos, y ellos se encuentran precisamente porque Elphaba quiere los zapatos de Nessaros. Entonces esta parte también está trasladada al musical, a las películas, y me parece muy curioso porque si bien en las películas y en el musical eso lo mencionan, siento yo que es súper importante, porque después, o sea, es curioso porque Elphaba como que tiene varios objetivos. Inicialmente el objetivo era ayudar a matar a Madame Morrible por lo que le pasó a Dr. Gillamon y ayudar a seguir la investigación de Dr. Gillamon. ¿Qué pasa? Luego, cuando Pillero muere y cuando ella tiene la oportunidad de salir del sanatorio, cuando tiene más o menos unos 30 años, que sale con el hijo, el objetivo de ella es buscar a la familia de Pillero, a la esposa de sus hijos, y pedir perdón, porque ya se siente culpable de la muerte de Pillero. Ese es su segundo objetivo, como que todo lo demás queda a un lado y ahora ese es el objetivo. Pero luego, cuando pasa lo de la muerte de Nessaros, su nuevo objetivo es: yo necesito esos zapatos me pertenecen. Aunque, o sea, la verdad yo la entiendo, porque está en el libro, eso no pasa en las películas ni en la obra de teatro, pero en el libro, en la última conversación que ella tiene con Nessaros, Nessaros le dice que ella puede tener esos zapatos cuando se muera. Entonces, de alguna forma se los promete como una herencia. Y esos zapatos tienen un significado, yo diría que, o sea, no es que sean simplemente unos zapatos, sino lo que significan los zapatos. Porque acá en el libro también los zapatos fueron un regalo del papá, como en la obra de teatro, como en las películas. La diferencia es que, y eso me parece una diferencia bastante grande, en la obra y en las películas, el papá desprecia a Elphaba. En el libro no. En el libro el papá quiere a Elphaba y la quiere, o sea, a su manera, obviamente quiere más a Nessaros, pero él también quiere a Elphaba, y como que en ningún momento, o sea, yo la verdad siento que Elphaba sintió más desprecio por parte de su mamá, pero y también fue como el inicio, como que llega un punto en el que como que todos ellos se acostumbran y dicen, bueno, ella igual es hija, y bueno, o sea, la aceptan. Y el papá no muere, porque en la historia de la obra de teatro y los libros el papá sí muere, acá no, el papá no muere, el papá está vivo hasta el final. ¿Y qué? Y entonces, claro, ella siempre ha querido, a pesar de que su papá de alguna otra forma la quiere, ella quería también sentirse aún más aceptada. Y siente que esos zapatos hacen parte como que de esa aceptación por parte de su papá. Entonces, ella, el último objetivo con el que ella muere es recuperar esos zapatos, porque esos zapatos me pertenecen a mí. Y entonces ella se encuentra con Glinda, es más o menos en ese tiempo en el que muere Nessa, y entonces ella quiere sus zapatos y ella se enoja cuando se da cuenta que Glinda le dio los zapatos. Eso sí se traslada a las películas y a la obra de teatro, eso sí pasa. Pero entonces acá sí, o sea, ella dice, no, yo necesito esos zapatos, y entonces empieza ese proceso de que yo necesito zapatos y empieza a perseguir a Dorothy y a mirar cómo puede hacer para conseguirlos. Entonces, pero sí, entonces, si bien Elphaba y Glinda sí tienen una amistad marcada aquí, siento yo que no es tan marcada, o sea, definitivamente ese es uno de los cambios, considero yo, más profundos, en el sentido de que en el musical y en las películas, la amistad de ellas trasciende muchísimo. En los libros no tanto, sí son importantes la una para la otra, pero no tanto. Como digo, para allá hay otras relaciones que fueron más importantes. Entonces eso me parece curioso. En cuanto a eso, ¿qué más les puedo decir de spoilers y demás? Me gusta mucho, ya también para ir terminando, porque se me está alargando este video mucho y me perdonan. Me gusta mucho que es al final, cuando al final Elphaba en el libro toma una decisión y dice, al inicio ya estaba pensando en matar a Dorothy, pero luego dice, no, ¿sabes qué? Yo más bien solamente quiero mis zapatos, denme mis zapatos, yo me voy, huyo, me alejo, me pierdo, desaparezco. Pues tristemente no pasa eso, pero bueno, la cuestión es que ella sabe que el mago le ha pedido a Dorothy y a sus amigos que
le una prueba de que la bruja está muerta para que les conceda sus deseos. Eso sí hace parte de todo, eso hace parte de la obra de teatro, del musical, de la historia original de Mago de Oz. Acá también está. Pero lo que me parece bastante curioso es que, y de ahí yo imagino que fue que del musical sacaron la idea, que llega un punto en el que el Baba está esperando que ellos lleguen a su castillo en Kiamoko, que también lo mencionan en las películas y en la obra de teatro. Kiamoko es donde está el castillo de Fiyero, y el Baba en este libro vive mucho tiempo ahí, porque no mencioné esto, pero es que son tantas cosas. Pero una época, ella, después de que sale del sanatorio, ella llega a Kiamoko y vive durante mucho tiempo con la viuda de Fiyero y con sus hijos. O sea, no, es que ahí mejor, es que me estoy sacando una cantidad de datos, pero tampoco quiero decir todo acá, porque entonces, pero sí, hay muchas cosas que pasan, o sea, de verdad es un libro que tiene tantas cosas, pero bueno. Pero entonces sí, o sea, hablando de nuevo, y ya con esto voy a ir cerrando, pero una cosa que me parece muy curiosa es que ella dice, bueno, listo, Dorothy llegó, quién sabe dónde, pero estas otras personas, ¿quiénes son? El león, ella dice, el león, ¿será que es el mismo león que cuando estábamos en la universidad yo lo rescaté? Y entonces digo yo, bueno, de ahí lo conectan también. Y luego ella dice, ¿y será que este hombre de hojalata, será que fue alguien a quien al que una bruja le puso un hechizo por accidente y lo convirtió así? O sea, y eso sabemos que eso pasa en el musical, es Nezaros la que hace un hechizo mal y a Elphaba le toca arreglarlo. Y luego ella dice, bueno, esos dos pueden ser así, pero ella de quien más está aterrada es del hombre del espantapájaros. Ella dice, pero ese quién es. Y por un momento ella, y se renace esa esperanza y dice, y si de pronto es Fiyero, que ha regresado. Y entonces me parece muy curiosa porque pues digo, o sea, uno dice en el musical, pero ¿de dónde sacan esa idea? O sea, ¿de dónde sacan esa idea de que Fiyero y Bok sean los que terminan siendo esos personajes? Bueno, eso pasa al final de acá. Ella tiene esa esperanza y ella dice, de pronto esos son los amigos de Dorothy, los que vienen allí. Y ella es como, siento yo que algo que nunca ya logró resolver, y que lo que yo digo fue un momento muy doloroso para ella, fue el tema de Fiyero. De verdad, o sea, es algo que es muy constante en el libro, pero es bastante interesante hacer esa conexión luego con cómo fue que los escritores del musical llegaron a esa idea. Pero sí, me parece súper interesante y sí, la verdad es que no sé qué más mencionar acá. Hace mucho que hay tantas cosas. Yo acabo lo que les digo, acabo de salirme la parte 2, a mí me gustó, es muy diferente de la parte 1, pero era de esperarse, porque en la parte 1 es toda esta parte y es muy familiar la parte 1, ¿no? Todos, si ya se la vieron, la parte 1 por supuesto que salió el año pasado. Es toda la parte de la universidad, de cómo se conocen, se vuelven amigas, y termina como en esta sintonía de que ella descubre que el mago está siendo un tramposo, pero entonces todos hacen ver que ella es la mala. Y esta segunda parte es muy conocida también del musical, es mucho más oscura, porque se enfoca ya como tal en mirar las consecuencias de todo lo que pasó en la primera película. Y la verdad es que en la película se nota, a mí igual me gustó. O sea, la verdad a mí me gustó, las canciones espectaculares, Cintia, Erivo y Ariana Grande, buenísimo. O sea, la verdad es que a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Me pegué ahí la lloradita en varias canciones, incluyendo por supuesto al final. Y lo que yo digo, sí incluyen ciertas cosas del libro, lo que yo digo, hacen más enfoque en el tema de los animales, el hecho de que incluyan otros personajes que están en el libro, no están en el musical, pero es una inclusión muy corta y muy pequeña, la verdad, a comparación a lo que en el libro representan, la verdad. De todas formas, o sea, si bien citan ciertas cosas, de todas formas siguen estando muy alejados de lo que es el libro originalmente, pero pues de alguna otra forma se esperaba, teniendo en cuenta que las películas se basan en el musical. Pero sí, ¿qué más les puedo decir? A mí la película me gusta, o sea, el libro me gusta, el musical me gusta, las películas me gustan también. Entonces, la verdad es que sí, siento yo que es una historia bastante interesante, siento que está adecuada a o sea, es de fantasía y sí, pero lo que yo digo, como el contexto político y social que menciona, y que a pesar de que está un poquito más apaciguado y transformado un poquito tanto en el musical como en las películas,
de todas formas está presente. Siento yo que es muy útil para hoy día, porque aún hoy día, o sea, precisamente uno ve que hoy día pasan muchas cosas similares en el mundo. Entonces, siento yo que es de verdad, es una historia que en general es interesante, sea en el formato que sea el libro, sea el musical de Broadway, o sea ahora las películas de Hollywood. Siento yo que es chévere, son entretenidos, todos son entretenidos, y se pueden disfrutar y uno tiene la oportunidad de conectar con los personajes, o sea, tanto en el libro, especialmente con el papá, porque lo que digo, o sea, una diferencia que sí es grande es que el libro es exclusivamente el papá. O sea, conocemos a los otros personajes, les vivimos es porque obviamente hacen parte de la vida del papá, pero todo gira en torno al papá. En cambio en el musical y en las películas hacen un cambio y les dan a las dos un protagonismo que pesa mucho. Pero sí, eso no pasa acá. En fin, yo creo que ya sé porque mira, se me alarga muchísimo el libro, el video. Pero sí, a mí me gustó de nuevo lo que yo digo. Si ustedes ya se leyeron el libro por accidente porque pensaron que era parecido a las películas o al musical, cuéntenme ustedes qué les pareció. Si no se lo han leído, yo ya les dije, de verdad, o sea, yo no digo, o sea, a mí me gusta, yo lo recomiendo, pero a discreción de cada uno definitivamente. Y si ya se vieron las películas, si ya se acabaron de ver la segunda parte como yo ya me la vi, ¿qué les pareció a ustedes? Y las nuevas canciones a mí me gustaron. Me gustó un poquito más la de Noah que la de Glinda. La de Glinda es bonita, pero conecté más con la de Noah. ¿Ustedes qué les pareció? ¿Qué les hace el mundo de Wicked? Cuéntenme si se han leído los otros libros, que sí, o sea, si debería yo leérmelos o qué. Y espero pronto regresar, o sea, publicarles los videos que estoy leyendo de John Katzenbach y leer, o sea, tengo otros libros pendientes. Lo que pasa es que la verdad es que ahorita que empecé con el doctorado tengo menos tiempo, pero la idea es seguir haciéndolo, porque pues a mí me encanta leer y ayuda mucho a precisamente hacer cosas diferentes y a escapar también y a tener la oportunidad de conocer otros mundos. Entonces nada, espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y los veo entonces en la próxima historia. Chao.